La política exterior de México en la posguerra. La política, las organizaciones sociales, la economía y todos los aspectos de la cultura adquirieron un fuerte sentido nacionalista que surge después de la Revolución y la instauración de la reforma agraria, junto con la política de modernización del campo para de esta manera acrecentar su producción. A pesar de las innovaciones y tecnicismos para este fin, muchos trabajadores no recibieron el apoyo gubernamental esperado y emigraron a las industrias de la urbanización. Para 1940, el país tenía una población urbana de 18.638.552 mexicanos, que se vieron favorecidos en la posrevolución ante la industria emergente y posteriormente dentro de la política de sustitución de importaciones. Estas implementaciones se debieron a la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de importación de sus productos. Los países involucrados, Estados Unidos, Japón y gran parte de Europa. México vivió esta etapa, el milagro mexicano, durante el sexenio presidencial de Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz, de 1940 a 1970, junto a todo lo que implicaba el crecimiento industrial. Grandes inversiones gubernamentales, en obras de infraestructura, carreteras y ferrocarriles, puertos, presas, electricidad y petróleo. Los cambios sociales, por ende, surgieron de todos estos acontecimientos, como la creación de instituciones de seguridad social, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El Partido Revolucionario Institucional se imponía en un país visiblemente unipartidista de 1940 a 1960 principalmente, y con las acciones nacionales en contra por parte de grupos sociales, políticos y gremiales. Regresando a 1943, la CNOP defendía las ideas populares durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, después de que grupos opositores venidos del PAN se pronunciaran en contra del PRI. Pero las acciones en contra de ideas socialistas y comunistas se difundían en la nación por la influencia de Estados Unidos durante la Guerra Fría, reprimiendo cualquier posibilidad de apoyo. Tras diversas manifestaciones en las décadas de los 50 y 60 en gremios como el de la minería, transcurrían también movimientos represivos a los trabajadores en el sindicato creado por los maestros CENTE, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en el de López Mateos, el de los ferrocarrileros en 1959, todos contra la falta de oportunidades en el empleo, mejoras salariales, falta de democracia y autoritarismo gubernamental. 1968 marcó una ruptura en la historia, además de ser la manifestación de una gran revolución cultural en México, más que política, con los acontecimientos en Tlatelolco, coincidiendo con el declive de la época del general de Gaulle en Francia y de los presidentes demócratas de Estados Unidos. En política exterior y diplomacia, en el caso de Estados Unidos y México, los especialistas coinciden directamente en la señalización de los organismos y convenciones de cooperación mundiales para cuestionar y realizar peticiones internacionales como un intermediario de diálogo en desacuerdos y en la política exterior a adoptar en aquellos años. Posteriormente a este periodo, la JUS indica la demora de México en algunos aspectos significativos para su desarrollo, como fue la entrada al GATT en 1985, así como en materia electoral hacia 1994, cuando el gobierno dejó de ser fiscalizado por el exterior. La geografía, en opinión de la autora, además de ser un beneficio, conllevaba una responsabilidad de acción a situaciones perjudiciales por nuestra vecindad con Estados Unidos, pero siempre tratando de tomar una posición relevante en temas económicos, los cuales con sus consecuencias vendrían a favorecer al país de alguna manera, aún dentro de reclamaciones y deudas desde el siglo XIX. Gracias a la política del buen vecino en el gobierno del presidente Roosevelt y México con calles, existió cierta condescendencia, hasta que el gobierno estadounidense en 1995
con el presidente Clinton y su interés por la dependencia mexicana lo hicieron intentar un rescate económico. Roberta Layuz puntualiza en su texto: al cerrar el siglo XX, México se había convertido en un importante actor internacional, con una fuerte identidad cultural que lo identifica con los países de la región. Se definió a sí mismo como un país de pertenencias múltiples por sus estrechas vinculaciones en materia económica con América del Norte y culturales con América Latina, también por su posición privilegiada entre los océanos Atlántico y Pacífico, lo que le permitió suscribir los acuerdos establecidos con Europa y los países de Asia. Esto con referencia al México de 1980 y los gobiernos sostenidos en esos años. De cualquier forma, la historia recuerda la eterna personalidad contradictoria de México con Latinoamérica. A veces una guía hacia la paz, otras un rival geopolítico alineado con intereses externos. México se encuentra en una tradicional e histórica situación de dilema en torno a su pertenencia cultural, política y social con Latinoamérica y sus intereses económicos en Norteamérica. Esto es de Proceso 2024. Sin duda, remontándonos al gobierno de la Madrid, puede relatarse la formación del Grupo Contadora, que fue decisivo para desmontar el potencial destructivo de los conflictos centroamericanos, y asimismo podemos indicar su enfoque hacia la protección de los mismos países en convenciones y reuniones internacionales cuando hay que mostrar apoyo hacia ellos, aún encontrándose Estados Unidos en contra y ganando el reconocimiento de la ONU, la OEA y la Comunidad Económica Europea de aquellos años, lo que demuestra la autonomía en sus decisiones respecto a las situaciones políticas con el país vecino. Más tarde, en 1994, el Telecán abre las puertas a una nueva relación comercial y de toda índole, descubriéndose los tratados multilaterales como uno de los principales integradores en materia de desarrollo para las naciones. De la importancia en la política exterior mexicana desde sus procesos internos como una pauta para el desempeño al exterior, nos da cuenta la doctora Rosa Isabel Gaitán de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, cuando nos menciona precisamente la estabilidad del país desde lo interno y en el que confía el gobierno norteamericano, en contraste con la doctora Roberta Layuz Vargas, quien no hace referencia de esto, sino del enfático señalamiento al apoyo brindado a la República Española, a la Revolución Cubana, el sandinismo o hasta la firma del Telecán, como reconocimiento a nuestro derecho de autodeterminación en el país.